Devocional 19 de octubre, Juan 6, 63, 64. ¿Le creo o no le creo? Debemos desconfiar de los que venden la felicidad a bajo precio, como sospechamos cuando nos brindan la fruta o el pescado casi regalados, seguros de que algo pasa. Ninguna felicidad verdadera es barata. La felicidad que Cristo nos ofrece es tan luminosa y clara que mucha gente no la ve. Muchos la confunden con estrellas del antojo e ilusiones superficiales y endebles. Pero claro, cuando a veces esta felicidad verdadera se oculta, se acobardan, se alejan, se amedrentan, y como muchos de los discípulos no admiten y ven como inadmisibles las palabras de Jesús, porque eran unos discípulos que buscaban la felicidad barata de los milagros, de los panes y peces gratis, que buscaban y estaban con Jesús mientras no se presentaba ninguna cuesta arriba. Todas las aventuras con Cristo son calvarios, cuestas, pero el que se embarque con Él será verdaderamente feliz, aunque no vivirá despreocupado y cómodo. Habrá cosas que ignorará y no comprenderá, pero quien persevera hasta el final se salvará. Será verdadera y eternamente feliz. Jesucristo recalca que su doctrina no son simples palabras provenientes de cualquier hombre, sino son divinas, son espíritu y verdad de las cuales dan vida eterna a todos aquellos que las reciben. El no creer en sus palabras implica la perdición del alma en el infierno. Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón. La murmuración siempre ha sido un problema en el caminar. Cuando rechazamos la palabra predicada, aún en los lugares secretos de nuestro corazón, es conocido por Jesús. Podemos mostrar una aceptación externa mientras rechazamos en lo más profundo de nuestro ser los cambios que Dios demanda en nuestras vidas. Debemos tener cuidado de lo que pensamos. Su mensaje era claro. Sus palabras afirmaban que en Él se encontraba la vida eterna y que tenían que recibirlo para heredar las promesas de Dios, pero para algunos es difícil de aceptar esta doctrina. Jesús nos muestra su propósito. Mientras muchos rechazan las palabras de Jesús, Él pregunta si su muerte, resurrección y ascensión no son verdades más difíciles aún para aceptar. No solo ofrece su vida como alimento, sino también como sacrificio en rescate por nuestros pecados. Jesús nos muestra su preexistencia cuando menciona que iba a volver a donde estaba primero. En el Evangelio, todo se resume en la fe, en creer todo aún sin ver y llamar las cosas que no son como si ya existiesen. El hombre no alcanza las promesas de Dios a través de su raciocinio, sino a través de creer con la fe el mensaje del Evangelio. Muchos han tenido prejuicios e ideas erradas en cuanto a la persona del Mesías, pero cuando Jesús quiso explicarles la verdadera doctrina de salvación, estos se negaron a creer, y por ello su palabra era dura, porque demanda renunciar a cualquier idea equivocada y aceptar el Evangelio como un niño sencillo. Jesús da una razón por la cual debían creer en que Él era el pan que descendió del cielo, algo que corroborarían en su ascensión al cielo. Después de esto, todas sus enseñanzas debieron cobrar sentido, pero en este momento a lo mejor les parecía difícil entender sus palabras, por lo que lo único que tenían que hacer era creer en Él. Las palabras de Jesús se entienden por el Espíritu que da vida. Jesús nos muestra que sus enseñanzas anteriores son de ser entendidos espiritualmente y no literalmente cuando nos dice que la carne literal no es provechosa. Nos debe dar pausa a considerar las metas en nuestras vidas. Todo lo que logremos en esta vida que no tiene significado en el mundo espiritual será consumido con fuego y nada aprovecha. En cuando uno recibe a Jesús, en lo más profundo de su ser que recibe el Espíritu que da vida verdadera con propósitos distintos. Recibir a Jesús significa aceptar sus palabras como verdaderas. Es justo en aquel momento que muchos de sus propios discípulos deciden que no van a seguirle más porque rechazan sus palabras diciendo que eran duras mientras son espíritu y vida. Quizás al principio nos sea difícil comprender algunas doctrinas del Evangelio, pero lo que necesitamos hacer es creer y con el tiempo nuestra fe nos conducirá a conocer toda la verdad. Jesús nos afirma que todo lo que proviene del Espíritu es lo que da vida. Por causa de pecado el hombre es incapaz de comprender las cosas espirituales, porque es carne, es decir, posee una naturaleza dañada por el pecado, la cual lo impulsa solo a pecar. Muchos individuos no creen las palabras de Jesús. Es en aquel momento que se cumplieron las palabras del profeta Isaías. Entre los muchos creyeron nominales, hay muchos descreídos o infieles. Las palabras no son una fórmula mágica. Hay que creer en las palabras para recibir algún beneficio. Jesús no está sorprendido cuando alguien le rechaza y nosotros no debemos estar sorprendidos tampoco.
y por consiguiente el hombre carnal es incapaz de entender las cosas espirituales. Por esta razón nuestro Señor Jesús le dijo a Nicodemo que era importante que el hombre naciera de nuevo a través del Espíritu a fin de heredar la vida eterna. Para poder nacer de nuevo, el hombre solo necesita creer en Jesús, en sus palabras, vivirlas, y esto es suficiente para ser salvo. Jesús enseña en repetidas ocasiones y a través de diferentes formas que en Él se encontraba la vida eterna. Y lo único que se necesita es tener fe en su persona, pero muchos lo han despreciado, despreciando al mismo tiempo la vida eterna. Los que se quedan con Jesús demuestran la obra divina del Padre. Es Dios que da la gracia y poder y un corazón a través de lo cual se puede acercarse a Jesús. Si han experimentado esta obra divina, hay que agradecerle a Dios mostrando obediencia a sus palabras. Es el Espíritu que da vida. Esta es una poderosa verdad. Donde quiera que el Espíritu de Dios se mueve, el resultado será que habrá vida y vida en abundancia, vida sobrenatural, vida llena de vitalidad y poder. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es la calidad de vida más alta que puede haber. Solo el soplo del Espíritu puede otorgar y sostener la verdadera vida dentro de nosotros. En medio de toda muerte y desaliento espiritual viene el soplo, el poder del Espíritu Santo, reviviendo y avivando nuestra condición espiritual. Seguir a Jesús significa esforzarse por ser como Él. Él siempre obedeció a su Padre. Por tanto, esto es lo que nos esforzamos a hacer. Para seguir a Cristo verdaderamente significa hacerle a Él el jefe. Eso es lo que significa hacer a Jesús Señor de nuestras vidas. Cada decisión y sueño se filtran a través de su palabra, por el objetivo de glorificarlo en todo. No somos salvos por las cosas que hacemos para Cristo, sino por lo que Él ha hecho por nosotros. Debido a su gracia, queremos agradecerle en todo. Todo esto se logra cuando permitimos que el Espíritu Santo tenga un control completo de cada área de nuestras vidas. Él explica las Escrituras, nos capacita con dones espirituales, nos consuela y nos guía. Seguir a Cristo significa aplicar las verdades que aprendemos de su palabra y vivir como si Jesús caminara junto a nosotros en persona. Es tiempo de experimentar otro nivel de vida sobrenatural. Hemos nacido de nuevo y ahora el Espíritu Santo ha efectuado una transformación completa en nosotros. El Espíritu Santo desea que experimentemos una vida sobrenatural, que logremos romper barreras de imposibilidad y muerte. No es tiempo de quedarnos con lo mínimo, sino al contrario, debemos anticipar lo máximo de Dios. Ante esto, evalúa hoy, ¿le creo o no le creo? Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso por tu palabra, Padre amado. Gracias Señor por las enseñanzas de tu Hijo, Padre misericordioso. Pero también, Padre bondadoso, gracias Señor por todas las aclaraciones que Él da, Padre bondadoso, para que nosotros caminemos seguros en Él, Padre misericordioso. Papito Dios, hoy ponemos tantos corazones, Padre misericordioso, que siguen, Padre amado, ciegos, entenebrecidos, Padre misericordioso, que siguen caminando, Señor, en el mundo, Padre misericordioso, sin querer vivir tu palabra. Padre amado, hoy te pedimos, Señor, que seas tu Padre misericordioso reargullendo sus corazones y que todos unos y otros, Padre misericordioso, creamos, Padre bondadoso, caminemos, Señor Padre amado, y sigamos, Señor Padre misericordioso, cada uno de sus preceptos y sus palabras, Padre bondadoso, porque tu Hijo, Señor, ya hizo toda la obra, tú ya hiciste toda la obra. Ahora, Padre bondadoso, una y otra vez, Señor, nos has demostrado, Padre misericordioso, que es nuestra decisión, Padre Santo, que cada uno debe tomar su decisión, Padre misericordioso, y es ahí, Padre bueno, donde el Espíritu Santo, Padre misericordioso, nos reargulla y nos exhorta. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bueno, por todo lo que has hecho en nosotros, con nosotros y por nosotros, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén. Y amén. Buenos días para todos. Les hablo el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy, ¿le creo o no le creo? Si esta palabra toca tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar si le creen o no le creen. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.